Y ahora sí. Ya. Buenas tardes, profesora Marianela Ward. Mi grupo y yo tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto final. El grupo está conformado por Gerald Gordón, Elian Ceballos, Roberto Zárate y mi persona, Yudelkis Badiola. Como primer punto tenemos la importancia del estudio de las relaciones de Panamá y los Estados Unidos. El impacto en la soberanía de Panamá. Debemos comprender el impacto histórico de la soberanía de Panamá. Estudiar estas relaciones nos ayuda a entender cómo las decisiones de los Estados Unidos afectaron directamente la independencia, el control del territorio y la identidad nacional de Panamá, especialmente en lo relacionado con el Canal de Panamá y su zona. Papel geoestratégico. Analizar el papel geoestratégico de Panamá ha sido clave para Estados Unidos por su ubicación estratégica entre dos océanos. Debemos comprender que esta relación nos permite ver cómo la geografía panameña influyó en decisiones militares, comerciales y diplomáticas a lo largo del siglo XX. Efectos económicos. Evaluar los efectos económicos de la relación. Las inversiones, el comercio y el funcionamiento del canal tuvieron un profundo impacto en la economía panameña. Estudiar esto nos permite valorar los beneficios y desigualdades que surgieron de esta intervención. Momentos de conflictos y negociación. Identificar momentos de conflicto y negociación, desde protestas estudiantiles hasta tratados como Torrijos-Carter. Los relaciona Las relaciones estuvieron marcadas por luchas, acuerdos y tensiones. Debemos conocer estos momentos que revelan cómo Panamá fue capaz de resistir y afrontar, como también negociar su soberanía. Influencia cultural y social. Reconocer la influencia cultural y social. La presencia prolongada de Estados Unidos en Panamá ha dejado huellas en el idioma, la educación, arquitectura y hasta en la mentalidad de generaciones. Esto nos muestra cómo las relaciones van más allá de lo político. Conciencia crítica sobre la intervención extranjera. Forma, Formar conciencia crítica sobre la intervención extranjera. Estudiar estas relaciones nos permite a los panameños reflexionar sobre la intervención extranjera en sus asuntos internos y fortalecer una visión crítica que valore la autonomía nacional y el respeto mutuo entre países. La identidad nacional. Inspirar el fortalecimiento de la identidad nacional. Al conocer todo el proceso histórico de resistencia, negociaciones y recuperación del canal, se refuerza el orgullo por la lucha panameña, lo cual es clave para la educación cívica y la construcción de una identidad soberana. Como siguiente punto, el compañero. El Tratado Clayton-Bulwer. Eh, ¿Quiénes lo firmaron? Fue un tratado que fue firmado en Estados Unidos por John Clayton, que era secretario de Estados Unidos en ese tiempo, y por parte de Gran Bretaña, eh, el Sir Henry Lytton Bulwer, ministro de británico que estaba en ese tiempo en Washington. ¿Cuáles eran los objetivos principales? El objetivo principal era regular la construcción de un canal interoceánico en América Central, evitar la colonización o el control exclusivo de la región por cualquiera de los dos países. Las disposiciones eran un canal neutral y accesible para todas las naciones, y la cooperación en la construcción y la protección del canal. Cuando, si bien el tratado disponía que los dos países debían controlar y proteger conjuntamente el canal, que esperaban construir pronto a través del Istmo de Panamá. El artículo introductorio del tratado prometía una América Central neutralizada,
que ninguno de los firmantes ocuparía, fortificaría, ni colonizaría, eh, ni mucho menos ejercería dominio sobre lo que era el Centroamérica. La interpretación de esta cláusula se convirtió en una agria disputa entre los gobiernos, ya que Estados Unidos sostenía que la promesa de no ocupar requería renuncia por gran parte de Gran Bretaña. Bueno, el tratado Clayton-Bulwer fue finalmente reemplazado años más tarde, en 1901, que es un tratado que a continuación hablaré. Y aquí habla de cuál fue el impacto que tuvo. Evitó que Estados Unidos o Gran Bretaña tuvieran el control exclusivo sobre el canal interoceánico. Eso más bien fue como un equilibrio de poder en América Central. Y ambos países acordaron que cualquier canal que se construyera allí sería neutral, abierto a todas las naciones, evitando conflictos coloniales. Eso es lo que se habló más que todo de la neutralización del canal. Y bueno, en ese momento el tratado limitó las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos y bueno, que más tarde eh, buscaría el control total del canal. Fue como una limitación temporal para los Estados Unidos. Y bueno, hubo tensión y conflictos posteriores que a largo plazo el tratado causó tensiones porque Estados Unidos quería tener el control exclusivo del canal de Panamá. Siguiente diapositiva. El tratado I-Ponsonfus fue firmado en Estados Unidos eh, por el secretario de Estado de Estados Unidos, que es John Milton Hay, y de Gran Bretaña, el embajador británico Lord Julian Ponsonfus. Fue firmado el 18 de noviembre de 1901 y nos dice aquí cuáles eran los objetivos principales. El objetivo principal era autorizar a Estados Unidos a construir y controlar un canal en Centroamérica y reemplazar el tratado Clayton-Bulwer como lo mencioné anteriormente. También nos dice cuáles eran las disposiciones. La disposición era que Estados Unidos tendría un derecho exclusivo de construir y administrar y proteger el canal. Y cuando hablamos eso, tras las negociaciones entre el secretario de Estado, John Milton, ahí, y el embajador británico, eh, conjuntamente fue, el proyecto del canal fue el primer tratado que fue firmado, el primero fue firmado el 5 de febrero de 1900. El Senado estadounidense se negó a ratificarlo porque aún restringía los derechos estadounidenses sobre el canal. Y bueno, el segundo tratado fue firmado el 18 de noviembre de 1901, ratificado por ambos gobiernos, que derogó definitivamente lo que fue el tratado anterior de 1850 y dio vía libre a Estados Unidos. Y cuando se habla de cuál fue el impacto que tuvo, bueno, permitió que Estados Unidos pudiera construir, operar y controlar el canal como es lo que ellos siempre quisieron, porque Estados Unidos siempre quería tener el dominio de todas las cosas. Y más que todo el canal porque sería como una gran entrada económica para el país. Entonces, sin la participación de otros países ni el Reino Unido, no, ellos tenían el dominio total. Y bueno, otro impacto que tuvo que fue fin del tratado de Clayton-Bulwer, donde Estados Unidos y Reino Unido acordaron no construir un canal sin el consentimiento mutuo, y ahora Estados Unidos tenía todo el control y así aseguró la neutralidad internacional del canal. Aunque Estados Unidos controlaba el canal, se garantizó el libre tránsito de barcos de todas las naciones, incluso en tiempos de guerra. Como siguiente punto, mi compañero. Tratado Erranheim.
Bueno, le comenzaré explicando sobre qué consiste el tratado. El Tratado de Shanghái es un acuerdo que se firmó en 1903 entre Estados Unidos y Colombia, que consistía en buscar autorizar la construcción del canal interoceánico a través de la provincia colombiana. Bueno, ¿quiénes fueron los que firmaron este tratado? Bueno, fueron Thomas Herrán, que sería siendo el diplomático colombiano, y John Hay, que sería siendo secretario de Estados Unidos. Ok, la pregunta del millón. ¿Por qué no se llegó a aprobar? Bueno, no se llegó a aprobar fue por el hecho de que el Senado colombiano rechazó el tratado, ya que muchos lo consideraban como algo desventajoso para Colombia. Y también cabe destacar de que Colombia también tenía temor de perder el control sobre Panamá y del creciente poder de Estados Unidos. Como siguiente punto, el compañero. Tratado Aibo varía. Bueno, este tratado fue firmado el 18 de noviembre de 1903, justo después de que Panamá se separara de Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos ayudó a Panamá con la separación, pero a cambio se firmó ese tratado. Lo firmó John Hay por parte de Estados Unidos y Philip Bunau Varilla por parte de Panamá. Aunque él ni era panameño ni vivía en Panamá, pero igual se presentó como si fuera representante del nuevo gobierno. Este tratado le daba a Estados Unidos el derecho total y para siempre sobre la construcción, administración y control del Canal de Panamá. Además, le entregaba una franja de la tierra llamada Zona del Canal, que era como 16 kilómetros de ancho, donde Estados Unidos tenía todo el poder, hasta tropas podían tener ahí como si fueran la tierra de ellos. Este tratado trajo muchas consecuencias negativas para Panamá, con la pérdida de la soberanía, porque porque una parte del país quedó bajo el control de otro gobierno. Además, los panameños eran tratados como extranjeros dentro de esa zona, lo que causó desigualdad y mucho descontento. Desde el principio, desde el principio muchas personas lo rechazaron ya que fue un tratado que ni siquiera fue negociado por verdaderos representantes panameños. A partir de esto empezaron largas protestas, tensiones y luchas por recuperar el control de Panamá hasta que finalmente se firmó el Tratado Torrijos-Carter en 1977, ya que sí fue un paso hacia la recuperación de la soberanía panameña. Como siguiente punto, la compañera. El Tratado Alfaro-Kelos. Este tratado fue firmado el 28 de julio de 1926 por Ricardo Joaquín Alfaro en representación de Panamá, ministro penitenciario en Washington, y Frank Billing Kelos, secretario de Estados Unidos. Este tratado fue una propuesta entre Panamá y Estados Unidos para regular aspectos relacionados con el funcionamiento del canal. Fue una respuesta del descontento generado por el anterior convenio TAF, que no resolvía temas económicos claves. Aunque fue firmado en 1926, nunca fue ratificado por la Asamblea Nacional de Panamá. Desarrollo de Panamá. Estados Unidos debía usar la zona del canal solo para operar y proteger el canal, no como una colonia comercial. Panamá buscaba que la zona no se convirtiera en un centro abierto para otros países o empresas, sino que se mantuviera con un uso estrictamente canalero. Panamá quería también tener la libertad de aprovechar su posición geográfica para su desarrollo económico, sin interferir en la operación del canal. Es decir, deseaba participar en el comercio internacional sin obstáculos, pero sin interrumpir el control de Estados Unidos sobre el canal. Las estipulaciones. Las condiciones del tratado debían asegurar que Panamá no se empobreciera, no perdiera ingresos y no se viera afectado su imagen internacional como un país soberano. Era una petición para el nuevo tratado que respetara la dignidad y el bienestar nacional.
Las repercusiones del tratado. Aunque fue el reemplazo del convenio TAF, no ofrecía nuevos beneficios. Uno que exigía compromisos graves con Panamá, como permitir el control militar y la radiografía de Estados Unidos. Fue rechazado por la Asamblea Nacional, ya que se consideraba que comprometía la soberanía nacional. Se formaron movimientos de oposición, como una acción comunal y sindicatos que expresaban el rechazo del pueblo panameño con este nuevo tratado. Finalmente, la Asamblea redactó una solución para suspender el tratado y mantener las relaciones con los Estados Unidos buenas. Como siguiente punto, el Tratado Arias-Roosevelt. Este tratado fue firmado el 2 de marzo de 1936 por el presidente Harmodio Arias Madrid, presidente de Panamá, y Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Fue un acuerdo firmado el 2 de marzo de 1936 entre Panamá y los Estados Unidos y ratificado por Estados Unidos en 1939. También se le conoce como el Tratado General de la Amistad y Cooperación. Su objetivo principal era eliminar el derecho de intervención militar norteamericana en los asuntos internos de Panamá. ¿Por qué se firmó este tratado? Tras el rechazo del Tratado Alfaro-Kelos en 1926, Panamá buscaba reafirmar su soberanía y mejorar su economía, aprovechando su posición geográfica. El presidente Harmodio Arias Madrid consideraba que Panamá debía recibir más beneficios del canal y poder resolver sus problemas sin intervención extranjera. Declaraciones conjuntas de 1933. Antes del tratado, ambos presidentes emitieron unas declaraciones como medidas para evitar conflictos y estas incluían regular las ventas piratas en comerciantes como los cigarros y cerveza, evitar el contrabando en la zona del canal y restringir el uso de comercios como clubes nocturnos que no eran autorizados. Los principales acuerdos. Estos principales acuerdos se dividen en tres partes: el aspecto político, el económico y otras conquistas más. El aspecto político tenía como un acuerdo la eliminación del derecho de la intervención militar en Panamá. También se establecía como una cooperación compartida para la defensa del canal y en lugar del control total norteamericano. En los aspectos económicos tenían el aumento del pago anual, por el uso del canal de 2.005.000 a 400 millones de dólares. Panamá también podía vender productos libremente en la zona del canal y a los barcos, y Estados Unidos se comprometía a controlar los contrabandos y respetar las leyes aduaneras panameñas. Y otras conquistas también hubieron las transferencias de dos estaciones de radio que anteriormente eran controladas por los Estados Unidos, la construcción de una carretera entre Colón y el resto del país, acabando con el control estadounidense en el transporte interoceánico terrestre. ¿Qué impacto tuvo este tratado? En Panamá hubo un refuerzo por la soberanía internacional y mejoró la imagen como un país independiente. También se puso fin a la justificación para seguir ocupando más tierra para la zona del canal. Y esto también atrajo críticas para ambos países. En Estados Unidos se vio
una pérdida de control en la región. Panamá y en algunos otros sectores lo consideraban insuficiente, ya que la presencia militar y la conservación a perpetuidad del canal aún siguen presentes. Como siguiente punto, el compañero. El convenio Fábrega-Wilson. ¿Quiénes lo firmaron? Por parte de Panamá fue el doctor Octavio Fábrega, que en ese tiempo era el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, y por parte de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en Panamá, el señor Edwin Wilson, y fue firmado el 18 de mayo de 1942. ¿Cuáles eran los objetivos principales? Eh, Regular el uso de tierras panameñas para la defensa del canal durante la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, Panamá no tenía eh, un- un- unos militares, o sea, como quien dice, formados así, gran cantidad. No teníamos tantas tropas para defender a Panamá en caso de que quisieran atacar el canal. Y bueno, por eso Estados Unidos, y por eso se hizo este convenio para que viniera Estados Unidos eh, a defender el canal, aunque en ese tiempo ya había bases militares, pero se reforzaron más. ¿Cuáles eran las disposiciones que Panamá le otorgó el uso a Estados Unidos el uso temporal de 134 sitios aquí en Panamá, sitios estratégicos en defensa del canal de Panamá? Si bien este tratado fue conocido como el tratado de los 12, el convenio de los 12 puntos, por lo cual Panamá le otorgó 134 sitios estratégicos a Estados Unidos. Eh, Así, la petición del gobierno norteamericano en las estipulaciones del Tratado de 1946, Panamá le daría 15.000 hectáreas de tierra a Estados Unidos para poder defender el área de canal. Ese era para que Panamá no perdiera su soberanía, y Estados Unidos tuvo que aceptar los 12 puntos del convenio solicitado. Y cuando hablamos de impacto, ¿qué impacto tuvo? Eh, Fue permitió que Estados Unidos pudiera mantener bases adicionales de las que ya habían, bases adicionales en Panamá para proteger el canal de la Segunda Guerra Mundial. Esto refleja una alianza temporal de Panamá y Estados Unidos ante la amenaza global de la guerra, y era una protección estratégica del canal porque aseguró la defensa del canal, un punto clave para el tránsito marítimo y la seguridad del continente americano. Siguiente diapositiva. Bueno, el convenio Fillon-Hines, ¿quiénes lo firmaron? El convenio Fillon-Hines fue firmado por Francisco Filos, en ese tiempo era también ministro de Relaciones Exteriores, y por parte de Estados Unidos, Frank Hines, embajador de Estados Unidos en Panamá. ¿Cuáles eran los objetivos principales? Permitir que Estados Unidos continuara utilizando bases militares en Panamá después de la Segunda Guerra, después que acabó la Segunda Guerra, y ampliar eh, ampliamente la presencia de Estados Unidos aquí en Panamá. Cuando hablamos de disposiciones, Panamá otorgaba el uso provisional de 23 bases militares de Estados Unidos. Eh, y este convenio surgió fue por el convenio en 1942, que bueno, que Estados Unidos iba a proteger a Panamá en caso de que quisieran atacar. En 1942 se firmó un acuerdo donde concedían a Estados Unidos la ocupación de 134 sitios de defensa en la República de Panamá. Entonces, una vez terminado la guerra, Estados Unidos no tenía intención de evacuar esos sitios. Querían seguir aquí en Panamá. Y bueno, terminada la guerra se firmó el convenio Fillon-Hines en 1947, pero el impacto que tuvo fue en diciembre de 1947, que un grupo de estudiantes universitarios salieron a la calle en voces demandando la libertad como nación,
denunciar el convenio Philonhain como una actitud entreguista, porque Estados Unidos quería seguir manteniendo ese control que tenía, pero aún mayor, de una forma más fuerte, pues, con más militares estadounidenses aquí en Panamá. Y bueno, al final los estudiantes, eh, por la presión masiva de más de 20.000 personas en las calles el día de su discusión, unánimemente se rechazó el convenio en las bases, el convenio de bases militares que se pretendía imponer en ese tiempo. Y al hacerse público se produjeron protestas de distintos colectivos panameños, incluidos miembros de la Asamblea Nacional como Ricardo J. Alfaro y el expresidente Armodio Arias. Y el 22 de diciembre la Asamblea Nacional rechazó por unanimidad el convenio y en 1948 desmanteló todas las bases excepto de la zona del canal, porque bueno, había que proteger el canal porque para ese tiempo todavía eh, no había venido el tratado Torrijos-Cartes, y por lo tanto todavía Estados Unidos tenía muchas zonas aquí en Panamá. Y cuando hablamos de impacto, eh, eso fue un intento de mantener bases militares más de las que ya habían aquí en Panamá. Y bueno, Estados Unidos buscaba conservar las bases en Panamá después de la Segunda Guerra Mundial para seguir protegiendo el canal. Otro impacto fue un rechazo popular panameño porque generó gran oposición del pueblo panameño, eh, que veía el convenio como una amenaza a la soberanía nacional. Y bueno, las protestas masivas y la presión política obligaron al gobierno panameño a rechazar el dicho convenio, demostrando un fuerte sentimiento nacionalista. Y fue el fin del control militar externo. Tras el rechazo, Estados Unidos tuvo que devolver bases militares y limitar su presencia solamente en el Canal de Panamá. Como siguiente punto, mi compañero. Como siguiente punto, le estaré hablando sobre el tratado Raymond-Eisenhower. Bueno, en realidad fue un acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos el 23 de enero de 1955, que era para revisar, por decirlo así, el Tratado del Canal de Panamá y mejorar la situación económica y social de los panameños. Bueno, este tratado lo firmaron José Ramón, que sería siendo presidente de Panamá, y Dwayne Ainsworth, que sería siendo presidente de Estados Unidos. Cabe destacar en la importancia de que este tratado fue muy beneficioso porque uno de los puntos fue que mejoró la posición económica de Panamá, se incrementó anual que Estados Unidos hacia Panamá por el uso de la zona del canal de pagar 430.000 balboas pasara a 1.930.000 balboas. Otra cosa más fue que se reconoció soberanía panameña. Estados Unidos aceptó la jurisdicción panameña en ciertas áreas y permitió el uso de las banderas panameñas en algunos lugares dentro de la zona del canal. Otro más que también mejoró fue las condiciones sociales y laborales. Se eliminaron prácticas discriminatorias como la del sistema de oro y plata. En ese entonces se le llamaba Golron y Cyberron, que se esperaba de los trabajadores nacional y de raza. Otro más que también ayudó fueron en la infraestructura y el desarrollo nacional, que como por decirlo así, que Estados Unidos aportó y ayudó con una carretera transísmica de 4 carriles y facilitó también el transporte interno y en el comercio nacional. Y también cabe destacar de que fortaleció el nacionalismo panameño. Este tratado fue un símbolo de que Panamá podía negociar en defensa de sus derechos, inspirado en una conciencia nacionalista que creció como una fuerza a través de las décadas. Como siguiente punto, el compañero.
Tratado Torrijos-Carter. Brevemente dar un contexto de cómo llegaron a tener que hacer este tratado. Lo que pasó fue que como Panamá y Colombia se separaron, Estados Unidos tomó el control del canal a través del Tratado Aibo-Novaría, lo que esto ocasionó que ellos tuvieran la autoridad sobre la administración y construcción y defensa del canal, y que también le dio el control de la zona del canal. Ahora sí, seguidamente de este breve contexto, el Tratado Torrijos-Carter consta de dos acuerdos. El primero es el Tratado del Canal, que establece que Panamá tomará el control del canal el 31 de diciembre de 1999 y desde ese momento la ACP se encarga de la administración del canal. El segundo es el Tratado de Neutralidad, que este garantiza que el canal permanecerá abierto y neutral para todos los países del mundo. O sea que a pesar de que haya guerras o pase cualquier tipo de conflicto, el canal seguirá funcionando y está asegurado su uso libre y seguro. La importancia de este tratado es porque esto hizo que se impulsara la economía del país generando grandes ingresos. También es importante por la recuperación nacional, recuperación de la soberanía nacional, porque Panamá ahora sí logra tener el control de todas sus tierras, pues, y esto pone fin a la presencia militar y a los estadounidenses que estaban en la zona, haciendo que el tratado sea como un símbolo de lucha y unidad de los panameños, se podría decir. Siguiente. Construcción del canal. La historia del canal no es solo una historia común y corriente. Una, a pesar de que es una historia increíble de la ingeniería, sino que también es una tragedia humana que está marcada por ambición y sufrimiento y sacrificios invisibles. Porque miles de obreros, en su mayoría pobres y olvidados, murieron por enfermedades, accidentes y condiciones inhumanas que se daban en su ambiente. Mientras los poderosos como Led, Bonaventura y Roosevelt tomaban decisiones desde arriba, muchas veces con arrogancia, sin respeto, y o sea, no le importaba el entorno. La naturaleza era hostil y las enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria y la corrupción acompañaban cada etapa de la construcción. Muchos como Patrick Evans o el zapatero francés creyeron en la promesa de un mejor futuro, pero fueron traicionados por un sistema que era bien desigual. Políticamente, el canal se convirtió en una pieza del ajedrez geopolítico y Estados Unidos tomó el control tras la caída del intento francés, facilitando la independencia de Panamá bajo condiciones impuestas. Figuras como Amador Guerrero aceptaron sacrificios por la causa nacional y a pesar de todo nació una nación con dolor, pero también con dignidad, coraje y resistencia. Esta historia muestra que el precio y que la verdadera fuerza está en quienes luchan y resisten, aunque su nombre no queden grabados en monumentos, porque hubieron muchas personas que murieron ahí y simplemente fueron olvidadas y no nadie lo recuerda y demás. Como siguiente punto, compañero, con el expansionismo. Bueno, hablaremos en esta ocasión sobre el expansionismo. Bueno, el expansionismo fue un proceso histórico mediante el cual este país amplió su territorio de influencia tanto como política, económica y militar. Durante este periodo, Estados Unidos anexó puntos clave y hizo grandes compras en territorios como Luisiana, Texas, Hawái, California, Alaska, mediante compras de guerra y también de tratado. Aparte de eso, el expansionismo no es solamente intereses territoriales,
sino que también son motivaciones económicas, estratégicas y raciales que se creían en la civilización americana. Bueno, le estaré explicando parte por parte y los demás compañeros también le seguirán explicando. Comenzaré yo por el Tratado de París de 1783. Bueno, el Tratado de París de 1783 fue un acuerdo que le puso fin a la guerra que un fin a la independencia de los Estados Unidos, que eran de la guerra entre las 13 colonias contra la Gran Bretaña. Bueno, esto fue firmado por John Adams, Benjamin Franklin y John Hay. Y de parte de Bretaña, de la Gran Bretaña, sería siendo por David Harley. Y algo importante, quiero dar un dato curioso, que es que el tratado se consolidó a Estados Unidos como una nación soberana e independiente y marcó el final de la dominación británica. El siguiente que le estaré hablando sería siendo sobre la compra de Luisiana, que fueron una de las compras asombrosas y estratégicas que se realizaron a través del tiempo. La compra de Luisiana fue una importante transacción territorial realizada en 1803 entre Estados Unidos y Francia, durante el gobierno del presidente Thomas Jefferson. Eh, ¿Por qué motivo o circunstancia Francia le vendió a Estados Unidos el territorio de Luisiana? Bueno, fue porque Francia, bajo el mando de Napoleón, eh, necesitaba ni dinero para poder seguir financiando sus guerras. Y lo que sucedía era que como habían quedado sin recursos, ellos desistieron por el motivo también de que ya no les interesaba mucho la conquista de América. Sobre la era de los buenos sentimientos. Bueno, esta era fue un periodo de historia de Estados Unidos que se vivió en 1817 a 1825 durante la presidencia de James Monroe. Recibe este nombre porque fue un tiempo en el que pareció haber unidad política, orgullo nacional y optimismo en el país, después de años de conflictos internos con otras naciones. Se llamaba así porque solamente existía un partido, que era el Partido Democrático Republicano, ya que su rival, que era el Partido Federalista, había desaparecido. Entonces hubo un sentimiento de unidad tras la victoria a la Gran Bretaña en 1812. Y como el siguiente, estaría hablando sobre la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue una política exterior en Estados Unidos anunciada por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823, que su idea era como advertirle a las potencias europeas que no intentaran colonizar ni intervenir en su punto de América. Todo, todo en todo el continente. Y de ahí fue donde salió una frase bien importante que se han escuchado, que dice que América para los americanos. ¿Por qué se creó? Porque en aquella época varios países latinoamericanos estaban logrando su independencia de Portugal y de España. Y Estados Unidos temía que las potencias europeas, así como España, Inglaterra, Francia, intentaran nuevamente como invadir en América. Como siguiente punto, el compañero. Siguiendo con el expansionismo, el destino y manifiesto fue una idea promovida principalmente por John L. O. Sullivan en 1845, quien afirmaba que Estados Unidos tenía el derecho y el deber de expandirse territorialmente desde la costa atlántica hasta el Pacífico. Este pensamiento se basaba en una supuesta moral
cultural y política estadounidense y sirvió para justificar muchas acciones expansionismo. El contexto histórico y justificación se dio en el momento donde Estados Unidos buscaba expandirse territorialmente y especialmente hacia el oeste. Se argumentaba que era una misión casi imposible de llevar la libertad y el progreso a otras regiones. Esta ideología se usó para justificar la anexión de territorios como Texas, Oregon y a la mitad del norte de México tras la Guerra de México contra Estados Unidos en 1846 hasta 1848. La consecuencia que tuvo este fue que Texas se anexó en 1845, lo que provocó tensiones contra México. Y también Estados Unidos también obtuvo Oregon tras un acuerdo con Inglaterra. También la guerra con México terminó con el Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848, donde México perdió más de la mitad de su territorio. Se promovió el establecimiento de colonos estadounidenses en nuevos territorios, desplazando y afectando pueblos indígenas y a mexicanos. El impacto político que tuvo fue que el destino manifiesto fortaleció la idea de que Estados Unidos era una nación como elegida, pues, para lidiar y expandirse. Sin embargo, también provocó divisiones internas, especialmente la expansión de la esclavitud en nuevos territorios y por conflictos con otras potencias y pueblos originarios. Como siguiente punto, la compañera. Continuando con el expansionismo y últimos puntos, tenemos Hawái y el interés estadounidense. Hawái en la década de 1840, Hawái se volvió clave para los estadounidenses que iban por ahí hacia China. Primero llegaron los misioneros y los comerciantes y después los inversionistas, interesados en el azúcar. Al principio Estados Unidos no quería anexar a Hawái, pero sino que querían evitar que otra potencia lo hiciera. Pero eso cambió cuando la producción azucarera se volvió muy importante para la economía estadounidense. Además del crecimiento de inmigrantes extranjeros, causó precaución entre los nativos hawaianos, que temían perder el control de su país. En el año 1891 murió el rey Kalakaua y subió al trono su hermana la reina Liliuokalani, quien era nacionalista. Esto provocó que los norteamericanos invadieran la isla y derrocaran a la reina en el año 1893 y pidieron la anexión a Estados Unidos. El presidente en ese entonces, Grover Cleveland, se opuso a la anexión tras el informe que mostraba que muchos de los nativos hawaianos apoyaban a su reina. Por eso no se tomó ninguna decisión. Más tarde, en el año 1898, con la guerra hispanoamericana, Estados Unidos finalmente anexó a Hawái como parte de su territorio. Y en el año 1993, el presidente Clinton se disculpó oficialmente por el derrocamiento de la reina. Como siguiente punto, el expansionismo extracontinental. A finales del siglo XIX, dejó de expandirse Estados Unidos solamente dentro del continente y empezó a adquirir territorios fuera del continente de América del Norte, como Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái. A esto se le llamó expansión extracontinental y era muy mal visto en ese tiempo. Este tipo de expansión fue muy distinta a las anteriores, ya que los nuevos territorios estaban lejos y no eran vecinos de Estados Unidos.
tenían mucha población y culturas distintas. También estaban en zonas estratégicamente delicadas y en algunos lugares como Filipinas hubo resistencia violenta contra los Estados Unidos. Esto también causó que cuando anexaron estos territorios no fueran considerados como estados, sino como colonias. Esto tiene algunas explicaciones, como las económicas, la ideológica, la del racismo y la religión, la militar y el género. Con la económica tenemos que Estados Unidos tenía demasiada producción industrial y buscaba nuevos mercados y materias primas. En la ideológica, como el compañero mencionó anteriormente, se creía que Estados Unidos tenía el destino de expandirse y civilizar a los demás territorios. El racismo y la religión. Se sentían superiores y querían ayudar a los pueblos considerados inferiores. En la militar, la Marina necesitaba bases militares y navales por todo el mundo. Y en el género, algunos de los estudios dicen que el imperialismo fue también en forma de afirmar la masculinidad de ese entonces frente al avance de los derechos de las mujeres. Y como último punto tenemos la guerra hispano-cubano-norteamericana en el año 1898. La guerra entre Estados Unidos y España en 1898 fue corta pero importante. Su causa principal fue la situación de Cuba, que buscaba su independencia del dominio español. Estados Unidos al principio se mantuvo neutral, pero cambió su postura por varias razones. Y estas razones eran: tenían un interés económico en Cuba. Cuba estaba muy cerca de Estados Unidos, tan solo a 90 millas. La explosión del barco USS Miami en La Habana, que mató a 266 marinos y generó un gran enojo con los españoles. Al final Estados Unidos ganó la guerra y, y España tuvo que firmar el Tratado de París, explicado por el compañero Yera, que también como repercusiones tenía que España debía renunciar a Cuba, ceder Puerto Rico y vender a Filipinas por 20 millones de dólares. Esto causó muchas consecuencias. Una de estas era que Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial. Comenzó a tener más colonias en Asia y en el Caribe. También Cuba quedó libre, pero bajo el control indirecto de los Estados Unidos. Filipinas y Puerto Rico pasaron a ser colonias estadounidenses. Y esta guerra cerró la etapa territorial del expansionismo. Se abrió una nueva fase imperialista que marcaría el poder de los Estados Unidos en el siglo XX. Como siguiente punto, el compañero. Soberanía y jurisdicción sería el tema que le estaría hablando ahora en esta ocasión. Bueno, ¿qué es la soberanía? La soberanía es el poder total que tiene un Estado en su territorio, pueblo y sus leyes sin intervención de otro país. O sea, por decirlo así, como Panamá, que manda en su propio país, Panamá. Bueno, en caso de la jurisdicción, sería siendo como el poder legal para aplicar leyes en área determinada. Significa que las autoridades panameñas pueden cumplir las leyes dentro de su territorio, ya sea jueces, policía, tribunales. ¿Cómo sería afectada, cómo fue afectada la soberanía en Panamá? Bueno, desde 1903 a 1999, Estados Unidos controlaba la zona del canal, lo que limitaba la soberanía y jurisdicción sobre el propio país, que es Panamá.
Panamá no podía entrar como libremente a esa zona y las leyes panameñas no aplicaban ahí, solamente las de Estados Unidos. La lucha por la soberanía. Bueno, durante décadas Panamá reclamó su derecho en ejercer la soberanía completa, por decirlo así, momentos clave como el Día de los Mártires, que fue el 9 de enero. También hay otro momento clave que está con el Tratado del Torrijos-Carter que mencionó el compañero Elian en 1977, que acordó la entrega del Canal de Panamá en el año 2000. Bueno, recuperación total del canal en su territorio. El 31 de diciembre de 1999, Estados Unidos devolvió el canal y sus áreas a Panamá. Desde entonces, Panamá ejerce plena soberanía y jurisdicción sobre todo su territorio. Y la importancia actual es que gracias a todo eso, hoy por hoy, Panamá controla y administra el canal, eh, aplica sus leyes sobre su propio territorio y también tiene reconocimiento como un país libre, independiente y soberano. Espero que le haya gustado nuestro proyecto de examen, profesora. Se despide de mi persona, Yudelki, Elian y el compañero Roberto.